Es que cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿quieren saber de lo que estoy hablando? Antiguo Testamento, necesito que me ayuden. Antiguo Testamento, sabemos lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar tres tipos de literatura. La literatura es la forma en que se escribe. Vamos a encontrar lo que se conoce la ley. ¿Quiénes han oído hablar de la ley? ¿Qué es la ley? Bueno, la ley está presentada en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo se le llama a esos primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco. Así que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar libros de la ley, que es el Pentateuco. Vamos a encontrar los libros de los profetas. ¿Cuántos han oído hablar de los profetas? ¿Cuántos han oído hablar de los profetas mayores y de los profetas menores? En el Antiguo Testamento tenemos los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? ¿Quién me menciona uno? Isaías, Jeremías, ¿quién más? Ezequiel, Daniel, son los profetas mayores. Y están los profetas menores, que quizás no lo sabemos todos por nombres, pero sí saber dónde comienzan y dónde terminan es mucho más fácil de uno, ¿verdad?, poder recordar. Los profetas menores comienzan en Oseas y terminan en Malaquías. O sea que todos los nombres que tenemos en el Antiguo Testamento, entre Oseas y Malaquías, son profetas menores. Y los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Así que encontramos 3 formas de literatura. La ley, que son los 5 libros, el Pentateuco, los profetas, y encontramos a lo que le vamos a dar énfasis en esta noche, es la literatura sapiensal. Son los libros que están relacionados con la sabiduría. Y quiero definir lo que es sabiduría. Y si tienen alguna duda, pueden acercarse al micrófono que está en la nave y provocar la pregunta para que así podamos nosotros tener un buen audio en la grabación. Mire, cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual se adquiere por un proceso de estudios. Y uno puede ser un buen mecánico, un buen abogado, un buen doctor, un buen carpintero. Ese es conocimiento, ¿cuál fue la palabra que utilicé? ¿Perdón? Intelectual, ¿ok? Intelectual, no. Cuando se habla de sabiduría, y cuando se habla de sabiduría en los libros sapiensales, se está hablando de la forma correcta en poderme relacionar con el prójimo. Mira el que está a tu lado. Con ese que está a tu lado. Los libros sapiensales nos enseñan a podernos comportar correctamente con el prójimo. Y definimos lo que es el prójimo. El prójimo es todo el mundo. El creyente es no creyente, el fácil es no fácil, el difícil, el que no es muy difícil, el que es muy afín, el que hay que tratarlo con pinza, pero hay que tratarlo porque es el prójimo. ¿Verdad que sí? Por ahí hay un dicho que dice que uno no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. ¿Verdad que no? Pero el que es sabio debe tener las estrategias necesarias para poder tener unas buenas relaciones con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Somos únicos, somos creaciones únicas. Usted es distinto al hermano que está a su lado. Y cuando hay que enfrentar una situación, usted la va a resolver, pero no la va a resolver igual que la va a resolver el hermano que está a su lado. Por lo tanto, van a surgir ¿qué? Diferencias. Y cómo usted va a trabajar con esas diferencias es muy importante para Dios. Es muy importante para Dios porque nosotros somos seres sociales. Nosotros no vivimos como ermitaños, contemplando la naturaleza y en una relación con los animales y la vegetación. Y no, nosotros somos seres sociales, seres que necesitamos para nuestra subsistencia diaria los unos con los otros. Hay un farmacéutico, hay un doctor, hay un abogado, hay un mecánico, hay el que lleva la leche por la mañana al supermercado. Y en una sociedad todos somos necesarios y todos somos únicos, ¿ok? Así que la literatura sapiensal tiene su origen en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para el pueblo de Israel sigue siendo muy importante el poder ellos establecer unos principios de convivencia como parte de la formación familiar. O sea, ellos enseñan a sus hijos de forma directa cómo enfrentar y cómo tratar de vivir una vida sociable, porque los hijos van a ser los líderes de qué, de un momento dado, porque son los líderes del mañana. Así que cuando estudiamos de los libros sapiensales, estamos hablando de qué libros. ¿Quién me menciona uno? Proverbios. ¿Quién me menciona otro libro sapiensal? Job. ¿Quién me menciona otro? Eclesiastés. ¿Quién me menciona otro? Cantar de Cantares.
Así que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares son libros que nos enseñan nuestra relación ¿con quién? Con el prójimo. Tenemos tres tipos de relaciones. Está la relación vertical. Ver el movimiento de arriba a abajo. Dios y el hombre. ¿Dónde se origina esa relación? ¿Dónde Dios establece esa relación con el ser humano? En el jardín del Edén. Los posiciona en un lugar donde están completamente ¿qué? Cubiertos, y ahí el hombre iba a empezar a relacionarse ¿con quién? Con Dios, porque no había nadie más. Con Dios. Adán comenzó a relacionarse con Dios, relación vertical. Luego Eva, relación ¿qué? Horizontal. La relación horizontal es la relación que usted tiene con el prójimo, y la relación diagonal es la relación que usted tiene con usted mismo. Son tres tipos de relaciones: con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Ok, teniendo eso claro, hay un dicho en Jeremías 18:18 que dice: la ley no faltará el sabio, ni el consejo al sabio la palabra del profeta. Aquí está declarándose que nunca va a haber falta de un sabio. Ahorita vamos a definir lo que es un sabio, y que siempre va a haber palabra de profeta, y que nunca faltará el sabio. O sea, que lo que es establecido por Dios, por los profetas y por la literatura sapiencial siempre van a existir en toda generación. ¿Ok? Ahora bien, y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran los profesores de la ley. Sacerdotes eran los profesores de la ley. Bien. Los profetas, ¿quiénes eran? Pues los profetas eran los que exhortaban a la gente a seguir ¿qué? La ley, que era provista ¿por quién? Por los sacerdotes. Los sacerdotes eran los profesores de la ley. Los profetas eran los que se encargaban de exhortar a la gente a seguir esa ley. Y los sabios, que era lo que le vamos a dar énfasis, eran los que se enseñaban a aplicar prácticamente esa ley, ¿ok? Que exhortaban los profetas en una convivencia diaria. Eso eran los sabios. Los sabios enseñaban lo concerniente a la aplicación práctica de la ley en la vida diaria de la gente. Y esa aplicación práctica de la vida diaria de la gente en la Escritura se encuentra en los libros sapiensales: Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Libros que muchas veces nosotros no nos acercamos mucho a ellos, y son medular dentro de lo que es la relación del hombre. Yo quiero que usted piense en esta fórmula. Oiga bien: Dios, repite conmigo: Dios. Dios. La sabiduría. Sabiduría. Evangelio. Evangelio. Y relaciones personales. Relaciones personales. Vamos otra vez: Dios, sabiduría, evangelio, relaciones personales. Dios, sabiduría, evangelio, relaciones personales. La manifestación de la sabiduría, que no es el conocimiento intelectual, sino cómo yo me voy a comportar con el pueblo, ¿quién la provocó? Cristo. Vamos a ver si me sigue. Dios, sabiduría, Cristo como máxima expresión de esta sabiduría, el evangelio y las relaciones personales. Si usted piensa en la figura, en la persona de Cristo, aún estando en la cruz, siendo encarnecido injustamente, una de sus palabras en la cruz fue ¿cuál? Padre, ¿qué? Wow. Yo no sé si el ser humano pueda pensar que lo más radical que puede ocurrir en su vida es morir. Hay personas que piensan que eso es lo más radical que le puede suceder. Para el creyente es el comienzo de la continuidad de una eternidad que ya ha sido declarada desde su existencia natural, porque desde que uno acepta a Cristo ya uno es eterno, ¿verdad? Porque si nos vamos con él ya somos eternos. Pero quizás las personas piensan que la muerte es algo radical. Pero fíjese el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, aún en el momento de su humanidad, donde la muerte estaba llegando a él. Nos da el ejemplo de sabiduría más grande que pueda haber en la historia del hombre, y dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Le pregunto yo, mire el hermano que está a su lado, a veces cosas menores que esas y bien livianas suceden en nuestras relaciones personales, y esa palabra perdón
Incondicional no se ve. Y si se ve muy poco. Y si se ve condicionada. Pero en nuestro Señor Jesucristo no hubo condición. ¿Hubo qué? Completamente que expresión de lo que es el amor de Dios. Ahora bien, miren, si les vamos a dar un rastro a la sabiduría, porque pensamos en sabiduría, ¿en quién pensamos? En Salomón. Sabiduría, rápido uno piensa en Salomón. Pero desde antes de Salomón, han habido sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que le enseñan a quién, al pueblo, a qué, a tener prácticamente una buena relación. Ese es un sabio, ¿ok? Así que había consejeros en la corte del padre de Salomón y de David. Eso lo podemos encontrar en las escrituras. También, si consideramos una cita bíblica que hay en Samuel 14, en Samuel 14 se habla de una mujer en Tecoa. Y en el versículo 20 de Samuel 14, en el capítulo 20 y versículo 16 se habla de una mujer que se llamaba Aber, las cuales eran sabias. ¿Estamos haciendo qué? Estamos buscando evidencia bíblica de personas sabias antes que Salomón, ¿verdad? Salomón no ha sido el único sabio. Así que Sansón propuso un enigma en un momento dado, allá en Jueces 14:14. Jotam contó una fábula allá en Jueces 9:8. Natán contó su parábola en 2 de Samuel 12:1. Así que podemos ver que la sabiduría es como un tejido que se hace presente en toda la Biblia. Si consideramos el primer pecado, ¿quién se acuerda del primer pecado? ¿Cuál fue la razón del primer pecado, iglesia? ¿Ah? La desobediencia. Sí, pero, ok, desobediencia. Pero, ¿qué era lo que estaba buscando el hombre? Alcanzar que la sabiduría de quién? De Dios. O sea que el primer pecado fue el deseo de alcanzar la sabiduría y el hombre desobedece. El que origina es el deseo de alcanzar sabiduría. La desobediencia es producto de lo que se originó en la mente del hombre en aquel entonces. Cuando vamos al libro de Génesis y encontramos un personaje que se llama José. ¿Quién conoce la historia de José? José era un hombre sabio. Tan sabio fue José que logró bendecir al pueblo de ¿quién? A los egipcios, para que en el momento difícil, donde había escasez, ellos tuvieran abundancia. ¿Ok? Así que la imagen viva de un hombre sabio, completamente sabio, lo tenemos desde Génesis en la figura de José. José tuvo sabiduría porque pudo, aún después de su historia, radicar y de la forma en que sus hermanos se deshicieron de él, pudo tener unas buenas relaciones con ellos cuando llegaron. Pudo coger un pueblo enemigo saliendo de la prisión y llegar a ser el segundo en mando y llevarlo a qué? A ser escuchado por el emperador para bendecir al pueblo. José era un hombre sabio. Ahora yo le pregunto a ustedes, cuando Salomón pidió sabiduría, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Salomón? ¿Perdón? Sí, pero defínemelo, ¿qué pidió? Conocimiento de Dios, ¿qué pidió? Cuando Salomón le dice a Dios, yo necesito que tú me des sabiduría, Salomón le está diciendo a Dios, yo necesito que tú me des el entendimiento para yo poder bregar con este pueblo diariamente en todas las situaciones que se presenten en el pueblo. No fue que él pidió sabiduría para ser el hombre más intelectualmente sabio del mundo, no. La sabiduría que él pidió era para poder él entender al pueblo y poderlo guiar debidamente. Y la primera prueba que tuvo esa sabiduría fueron las dos supuestas, una madre y la supuesta madre con el niño. Y de una manera sabia, él que logró evidenciar quién era la verdadera madre. O sea, Salomón lo que le pide a Dios no es ser el hombre más inteligente, sino que le pide ser le dé una sabiduría para él poder prácticamente llevar y guiar al pueblo. Eso es lo que le falta a muchos de los líderes de hoy. Eso edítalo. Ok, bien, Deuteronomio. Cuando vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio se presenta la ley. Y hay una frase que dice, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ante los ojos de los pueblos.
¿Y por qué? Oiga bien, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los hombres, ante los ojos de los pueblos. Si en la sociedad es necesario un cambio, ¿quién lo origina? ¿Quién origina los cambios en la sociedad? Usted y yo. Usted y yo. No son los gobernantes. Son usted y yo. Es la familia. Es la base de la familia la que establece los cambios en la sociedad. Y si vamos un poquito más profundo, es usted y yo. Si el pueblo es sabio, o sea, si usted y yo somos sabios en nuestras relaciones personales, vamos a tener un pueblo que, en buena relación social. Si nosotros no somos sabios en nuestras decisiones como individuos, vamos a tener una sociedad viciada, todo el mundo jalando para su lado. Porque no hay esa relación. No hay esa relación de buena comunicación. Ahora bien, si vamos al Antiguo Testamento, entonces podemos ver que el destino humano puede ser leído por el sabio. Y si vamos al Nuevo Testamento, podemos decir que el destino humano también puede ser leído por el sabio. ¿Quién me explica eso? La conducta. Aquella persona sabia que tiene temor de Dios y tiene el principio de Dios en su vida, va a ser una persona que va a responder al deseo divino. Y el deseo divino es Dios, ¿qué más dije yo? Sabiduría, manifestada en Cristo, evangelio, ¿y qué? Y relaciones personales. Le pregunto yo, ¿cómo la sabiduría llega hoy a nuestras vidas? ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra, a través del evangelio. Yo necesito que ustedes levanten ese concepto, porque si levantan el concepto de lo que es sabiduría, cuando lean estos libros, van a entender muy bien qué es lo que se está diciendo. Hoy, si el hombre quiere tener sabiduría, debe de qué? De ir a la palabra, que la provoca ¿quién? Dios. Porque el principio de la sabiduría es el qué? Es el temor, es la relación, es la reverencia, es la confraternidad con Dios, no es temor. El temor del creyente no es el temor del no creyente. El no creyente le teme a Dios porque cuando se enfrenta al que es perfecto, ve que él adolece de un montón de experiencia y no está dispuesto a un cambio en su vida. Por eso es que hacemos un llamado y mucha gente se muestra completamente indolente, no responden. Pero aquella persona que es sabia y teme a Dios se relaciona con Dios. Y entonces la sabiduría de Dios va a estar en él. ¿Qué sabiduría? Mire, la sabiduría de cumplir el mandamiento que te dice, tú tienes que portarte con tu hermano como yo me comporto contigo. Amén. Usted no puede pretender pensar que está muy cerca de Dios y usted está chocando con su prójimo todos los días. De nada le vale que suba al lugar alto a buscar relación con Dios y cuando baja del lugar alto no se sabe comportar con todos. Y estoy hablando con todos. Yo conozco personas que no le hablan al vecino porque el vecino es no creyente. O que no le hablan al vecino porque ese es el que le prende el carro por la mañana a las 3 de la mañana y despierta el barrio completo. Y nunca busco una relación con el vecino porque ese vecino no está fácil. Pero la palabra de Dios me dice a mí todo lo contrario. La palabra de Dios me dice que Él es una creación única de Dios y que yo, oiga bien, si le temo a Dios, tengo que trabajar con ese billete que a lo mejor necesito una planchadita, para decírselo de alguna manera. Sí, porque es que es muy cómodo uno asociarse o relacionarse con aquellos que son ¿qué? Igual que usted. Ahora bien, la poesía hebrea no depende de rima, ya lo dijimos. La poesía hebrea es un equilibrio de pensamientos y de ideas. Por lo tanto, la idea puede ser de 4 formas generales. Y yo quiero que ustedes busquen su Biblia. Cuando usted va a los libros sapienciales, usted va a ver 4 formas en que se presenta
lo que es poesía. Hay una que se conoce como reiterativa, repite conmigo, reiterativa. Reiterativo. Yo quiero que tú vayas a Proverbios 11:25 y lo leas en voz alta, si es posible, donde está el micrófono en la nave, para que se oiga bien la grabación. Proverbios 11:25. ¿Quién lo lee? Aleluya. Sí. El alma generosa Sí, rapidito, que quiero ver si puedo terminar por lo menos el capítulo 1 de Proverbios. No escucho a nadie. Proverbios 11:25. El alma, Ajá. el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Eso es reiterativo. Oiga bien, el alma generosa, primer punto. ¿Será qué? ¿Será qué? Prosperada. No lo escucho. Prosperada. ¿Y qué más dice? El que saciare también será saciado. Se está reiterando el primer postulado. ¿Ustedes pueden ver eso? ¿Cuántos lo pueden ver? Si no lo pueden ver, dígamelo. Vamos a repetirlo nuevamente. El alma generosa. El alma generosa será que prosperada. Prosperada. ¿Qué está diciendo ahí? Que un alma generosa será prosperada. Y el segundo dice, y el que saciare, él también será que saciado. Eso es reiterativo, es el mismo concepto que se le está dando un énfasis mayor. Eso es poesía hebrea. Es un pensamiento o idea que se está llevando reiterativamente para que el pueblo pueda ¿qué? Asimilarla. Otra forma de usted llevar una idea o un pensamiento al pueblo es negación. En negación, lo opuesto. Lo opuesto. Y cuando usted busca, por ejemplo, Proverbios 10.1, búsquelo por favor. Usted va a ver el Proverbio 10.1, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee, por favor? Me va el tiempo. Proverbio 10.1. Vamos a ver que una forma de escribir literatura y la idea es en el opuesto. ¿Qué dice, hermano Vale? Los proverbios de Salomón. Sí. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ven que el pensamiento y la idea del comportamiento de un hijo está expresada en negación? El sabio alegra. ¿Y el qué? ¿Y el necio qué? Entristece. Esa es una forma de escribir poesía hebrea. Cuando usted ya vea eso, usted va a decir, caramba, mira, esta línea está, la idea y el pensamiento me lo está llevando a otro nivel. Eso es reiterativo. Caramba, mira, aquí me está diciendo que esto es blanco, pero que si le tiro un poco de otro color me da un matiz gris y es lo opuesto. O sea, usted va a ver que la poesía se escribe reiterativamente o opuestamente. Ahora, usted va a ver que también la literatura sapiensal se escribe en forma progresiva. ¿Qué es progresiva? Pues mire, es como si usted contara 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es progresivo, ¿verdad? Ok, pues vamos a buscar Proverbios 10.26. A ver qué dice. 10.26. ¿Quién lo lee? Juan. Oiga bien, progresivo. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿De quién están hablando ahí? Del perezoso. Ahorita vamos a definirlo como un perezoso. Pero aquí está diciendo que el perezoso es como el vinagre a los dientes, el perezoso es como el humo a los ojos y el perezoso es como el que lo envía. Eso es progresivo. 3 características de una idea de pensamiento de lo que una persona perezosa. Haciendo un alto, porque no voy a poder discutir, perezoso es una persona común. Mira al lado que está tu, el hermano que está a tu lado. No le digas perezoso, míralo, simplemente fue lo que dije. Aleluya. Yo que aprenda. Sí, porque a veces pensamos que un perezoso es un ser humano extraño. No, común. ¿Y por qué es perezoso? ¿Porque duerme mucho? No tiene que ver nada si descansa o no descansa. Mucho es perezoso porque lo que tiene que hacer no lo hace cuando debe. Lo sigue posponiendo. Hoy, mañana, y luego, cuando lo sienta, cuando me hable Dios, cuando lo que sea. Y entonces llega un momento que llega a pensar que la forma de ser de él es correcta y está completamente errado. Ha seguido posponiendo lo que Dios le ha dicho y dentro de la sociedad hay perezosos y me voy a atrever a decirlo más, dentro de la iglesia también hay perezosos. Porque dentro de la sociedad hay personas que son perezosas.
definiendo lo que es perezoso, porque no voy a poder llegar allá. Ok, o sea que, para recapitular, la poesía hebrea, yo no voy a dar un curso de eso, es simplemente para que tengan una idea, puede ser reiterativa, puede ser opuesta, puede ser progresiva, y eso es lo que ustedes van a ver en pop, salmos, proverbios, cantar de los cantares, ese pensamiento y esa idea, eso se le llama poesía. No busquen rima, porque no va a haber rima ninguna, ¿ok? Ahora bien, el término proverbio, vamos al término proverbio. Mire, si nos vamos al hebreo, quiere decir representar o ser como, proverbios, óigame bien, en el hebreo, representar o ser como. Ahora bien, si nos vamos a un sentido básico, no al sentido etimológico, le di el sentido etimológico, representar o ser como. Ahora, si nos vamos al sentido básico, sentido de pueblo, por así decirlo, es una símil. ¿Qué es una símil? Es algo que es igual, ¿verdad? Ok. Es una analogía entre, oiga bien, pero no entre cualquier cosa. Porque los proverbios no son dichos de pueblo. Los proverbios son unos pensamientos o ideas que nos llevan de nuestra humanidad a lo espiritual. ¡Wow! Nos llevan de nuestra humanidad a lo espiritual. Por eso es que los proverbios no los declara cualquiera persona del pueblo. ¿Quiénes declaran los proverbios? Los sabios, ¿verdad que sí? Y los sabios conocían ¿qué? La ley. Y conocían ¿qué? Cómo ejecutar la ley. Y si conocían la palabra de Dios, entonces le iban a provocar un dicho al pueblo en una forma corta, de manera tal que todo el pueblo pudiera que asimilarlo y utilizarlo diariamente. Si se ponían a leer de acá entre nosotros una interpretación acá muy personalista, si se ponen a leerle una novela, ¿qué se le va a quedar de la novela? Pero si toman un concepto o idea en una frase corta, el pueblo lo seguía repitiendo y lo hacía parte de su experiencia en una relación de la humanidad a lo espiritual. De la humanidad a lo espiritual, en sentido básico. Ahora bien, si nos vamos al sentido literal de la palabra proverbios, es un dicho breve que declara un principio general. Yo voy a tomar uno de pueblo, no de aquí, porque yo no sé qué parte del proverbio dice eso, no dice ninguno. Dime con quién anda y te diré quién eres. Ese es un proverbio de pueblo, es un dicho de pueblo. Los proverbios son más. Los proverbios es un pensamiento, una idea que te lleva de la humanidad a lo espiritual. Pero también en lo literal, dime con quién anda y te diré quién eres. Literalmente se puede decir que es un proverbio. Ahora, analícelo. No me fui a uno del libro, sino a uno del pueblo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si andas con revoltoso, ¿qué eres? Si andas con pacifista, debe ser ¿qué? Si andas con Dios en tu vida, ¿qué eres? Hijo de salvación. Pero si no andas con Dios en tu vida, ¿qué eres? Hijo de perdición. Si tu vida está centrada en Dios, eres de Dios, ¿verdad? Y si tu vida no está centrada en Dios, ¿de quién eres? De Satanás. Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Y ese es uno de pueblo. Ok, ahora bien. Una frase corta basada en una experiencia larga. Por decirlo, cuando usted lee Don Quijote, usted ve la fábula de Don Quijote, los molinos con los brazos dando vueltas y todo eso. Ahí había una serie de experiencias que él tenía y las plasmaba en una irrealidad que él vivía como pensante y las declaraba, porque Don Quijote tenía una forma muy especial de ver las cosas. Pero hay muchos Quijotes por aquí hoy en día, en todas las generaciones. Aquí a la gente le gusta ver la cosa del color, te lo voy a decir como le diría Rubén Blades en la canción. Todo es del color con el cristal que quiere. Y lo que pasa es que hay un solo color, lo que pasa es que lo miramos con diferentes cristales, ¿ves? Entonces, cuando tú miras con tu propio cristal, pues le das con lo que tú quieres a la realidad de la vida. Pero solamente hay una realidad. La realidad es que el hombre que no tiene a Dios es necio. El hombre que no tiene a Dios no tiene sabiduría, porque no tiene temor en Dios. Oiga, el hombre no puede dar lo que no posee. Para usted dar algo, tiene que poseerlo. Usted no le puede dar un amor incondicional a su prójimo si usted no tiene la fuente del amor en su vida. ¿Y quién es la fuente de amor en su vida? Dios. Usted podrá manifestar una expresión
de amor para su prójimo, pero es limitada ¿a qué? A su humanidad. Pero el amor eterno, perfecto, solamente el hombre comienza a experimentarlo y nunca lo va a llegar en su totalidad, es a través de Dios. Es a través de Dios. Ok, ahora bien. Wow. Cuando usted va a ver a Proverbios, usted va a ver dos cosas. Usted va a ver que en Proverbios hay un matiz como de que un profesor le está enseñando a un alumno, como el profesor le enseñanza al alumno. ¿Ok? Usted va a ver que hay proverbios donde usted va a ver que es como si un padre le estuviese dando consejos ¿a quién? A un hijo. Ahora entiende por qué. Porque lo que el profesor le está enseñando al alumno y lo que el padre le está enseñando al hijo es una forma propia de comportarse con quién, con los demás en sociedad. ¿Ok? Ahora bien, usted va a ver también la relación de un alumno con un hijo, donde se le enseña a escoger el camino de la sabiduría, no el camino de la insensatez. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? El de las buenas ¿qué? Relaciones. ¿Cuál es el camino de los insensatos? Es que usted, yo soy así, tú me tienes que tragar, porque yo soy así, brega con eso. Como yo soy así, tú tienes que bregar con eso, porque yo no voy a cambiar. Eso es ser un insensato. Eso no es ser sabio. Eso es no tener a Dios en su corazón. Eso es ser un irreverente con el prójimo. Wow, y voy a dejarlo ahí. A dejarlo ahí. ¿Cuáles son los autores del libro de los Proverbios? Usualmente pensamos que todos los proverbios son de Salomón, pero no todos los proverbios son de Salomón. ¿Ok? Hay varios autores. Ahora, un consejo cuando usted lea el libro de los proverbios y el libro de los libros sapiensales. Mire, el proverbio debe ser leído, meditado y disfrutado en la mente antes de pasar a otro proverbio. Abra su Biblia ahí en proverbio y léame uno, el que sea. Esto se aplica a todo. Tiene para escoger todo el libro, léame cualquier proverbio. Sí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ok. Ese proverbio usted lo tiene que disfrutar y meditar en su contenido antes de leer el próximo. Léate el próximo, hermana. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ok. Hay ocasiones donde un proverbio tiene una pequeña continuidad en 2 o 3, pero hay una ocasión donde cambia de un tema a otro tema. Usted no es como cuando lee la parábola del sembrador. Usted necesita leer todo lo que es la parábola, todo lo que comprende ese escrito para usted poder tener una idea de lo que se está transmitiendo, de lo que se está expresando. Cuando usted lee un proverbio o 2 o 3 que son en la misma línea de pensamiento y tiene que absorberla, tiene que interpretarla, tiene que levantar lo que ellos quieren decir, porque no es que usted venga y se coja el capítulo 12 y se lea los 28 versículos que hay ahí, porque no todos tienen relación, todos son, la gran mayoría de ellos tienen un peso individual y una enseñanza individualizada. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la autoría. 5 sesiones y 3 autores. Hay en el mismo libro lugares donde se dice quién es el autor. Hay secciones del libro que dicen quién lo escribió. Por ejemplo, si usted va al capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, rapidito. ¿Qué dice? Los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Quién lo escribió? Es el mismo libro te lo está diciendo. Si vas al capítulo 10, versículos 22 y 16, te dice los proverbios de Salomón, te está declarando el mismo libro, ¿quién lo escribió? Correcto. Lo que estoy diciendo es que dentro del mismo libro dicen quién lo escribió y que hay un mínimo de 3 autores y hay 5 secciones. Por ejemplo, la palabra de los sabios, capítulo 22, versículo 17, capítulo 22, 24, versículo 22. ¿Quiénes escribieron también proverbios? Los sabios, porque dice la palabra de los sabios, ¿verdad?
dijimos que los sabios eran quienes le enseñaban al pueblo cómo prácticamente llevar la ley, ¿verdad? Pues entonces hay sabios que escribieron proverbios. Salomón escribió proverbios, hay sabios que escribieron proverbios, ¿verdad? Hay otro versículo que dice, también estos son dichos de los sabios. O sea, si son dichos de los sabios también escribieron proverbios. ¿Cuántos me siguen? Ahora bien, cuando usted va al capítulo 25 al 29 de Proverbios, dice, Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. O sea, que ahí hay un momento histórico donde todos los proverbios que fueron de Salomón fueron copiados por los varones de ¿quién? De Ezequías. Y así es como nosotros lo tenemos hoy en día. Porque ellos en un momento dado se dieron en la conspiración de todo lo que escribió ¿quién? Salomón. Y el mismo libro nos lo dice. Pero también cuando usted se va al capítulo 30 dice la palabra de Agur, hijo de Jaque. Eso quiere decir que también Agur, hijo de Jaque, escribió ¿qué? Proverbios. Dice las palabras del rey Lemuel, capítulo 31. Quiere decir que en algún momento Lemuel, que fue rey, también escribió ¿qué? Proverbios. ¿Cuántos me siguen? Y si usted quiere ver un apunte donde usted puede interpretar por qué los proverbios están escritos como están escritos hoy en nuestra revelación, usted váyase a Proverbios 25, versículo 1. Y dice, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías. Isabel, ayúdame. Agua. También fueron, lo que está diciendo ahí es que en un momento histórico los varones de Ezequías compilaron todo lo que son los proverbios de Salomón como nosotros los tenemos hoy en día. Ok, bien, esto es a modo informativo. Vamos al versículo 1. En 15 minutos vamos a estudiar este libro completito. Este es el capítulo 1. Cuando usted va al versículo 1, capítulo 1, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿de quién está diciendo que ese es el título de qué? Lo que hay ahí. El título del libro, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ese capítulo 1, versículo 1 te dice cuál es el título del libro. Cuando vas a los versículos 2 al 6 te dicen cuál es el propósito del libro. Oiga cómo dicen los versículos 2 al 6. Para entender qué. ¿Y qué más? Ese es uno de los propósitos. Para conocer qué. Segundo propósito del libro. El 3 que dice, para recibir el consejo de qué. ¿Qué más? Justicia, juicio y equidad. Otro de los propósitos. Para dar qué. Sagacidad. ¿Y qué más? ¿Y a los jóvenes qué? Inteligencia y cordura. Otro de los propósitos del libro. Oirá el sabio y ¿qué sucederá? Aumentará el saber. Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. ¿Usted sabe interpretar lo que dice ahí? El que oye al sabio va a entender ¿qué? Va a aumentar su ¿qué? Los sabios le decían al pueblo cómo comportarse. Bueno, pues si yo escucho el consejo de un sabio, yo voy a tener entendimiento, yo voy a saber cómo debo comportarme. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces voy a tener un entendimiento porque he escuchado ¿qué? El consejo del sabio. Muchas veces nosotros no escuchamos consejos. Muchas veces nuestros padres nos dan consejos. Y nosotros escuchamos más los consejos, no que nos dan nuestros padres, sino los consejos que ofrece el mundo. De esto habla el libro. Porque es que esos otros consejos que no nos ofrecen los padres como que nos atraen, no nos limitan. Y consideramos que los consejos que muchas veces recibimos nuestros padres están condicionados y no los queremos aceptar. Y no es hasta que pisamos hondo que nos damos cuenta que lo que mi padre me estaba provocando a mí en su conocimiento, en su sabiduría, en su experiencia de vida, yo lo debía haber escuchado, porque ya lo vivió, pero entonces no lo escucho y luego tengo que tener el sabor amargo de la experiencia. ¿Cuántos me siguen? ¿Ven lo importante que es este libro? Este libro es tan importante, y vuelvo y lo digo, que cuando Dios originó el mundo, la sabiduría estaba con Dios. ¡Wow!
Mire, si la sabiduría estaba con Dios, no es que Dios, no, estoy hablando sabiduría desde el punto de vista de relaciones. Dios sabía lo que estaba creando. Dios estaba creando seres sociales. La sabiduría tenía que estar con Dios allí, porque esa sabiduría es la que el hombre va a adquirir a través de él en su temor para poder entonces relacionarse con los demás. Bien, por encimita. Recuerden que cuando usted ve esos versículos del 2 al 6, esa palabra para que hay ahí, para esto, esa antecede cuál es el propósito del libro. ¿Cuántas veces ustedes han leído ese capítulo 1 de Proverbios? ¿Y cuántas veces ustedes se habían parado a meditar que esa palabra para me está diciendo para qué es el libro? Te está diciendo el tema del libro y para qué es el libro y para quién se escribió el libro. ¿Ok? Ahora bien. Los proverbios son útiles para ganar sabiduría que tiene que ver con lo moral y con la conducta del prójimo. Son hechos para qué? Para que usted sea sabio en su relación con el prójimo y para que usted pueda tener una convivencia de moralidad en su conducta. ¿Qué tipo de moralidad? La que establece Dios, no la que establece la sociedad. Hago la salvedad, porque hoy en día por ahí la gente vive la vida loca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la cantan también. ¿Verdad que sí? Y dicen que eso es moral. No. Cuando habla la Biblia de moralidad, es la moralidad que está establecida por los decretos divinos. Eso es lo que es puro y eso es lo que es moral. Eso no es cambiante, eso no es originado por el hombre, eso es originado por un ser perfecto que se llama Dios. Esa es la moral que nosotros, los creyentes, tenemos que tener presente en nuestras vidas. Y si la moda te lleva a una nueva moralidad social, pues no te hagas parte de ella y es la mejor forma de tú provocar una contrariedad sobre lo que la sociedad dice, porque tú no te haces parte de lo que la sociedad dice, porque hay unos preceptos que están por encima de tu persona que apelan al Dios que es perfecto y ningún hombre es perfecto, ¿ok? Te ayuda, los proverbios son para ayudar al simple. ¿Quién es el simple? Mire, el simple es la persona, más sencilla que usted pueda ver. La persona que quizás usted piensa que hay que decirle las cosas 20 veces para que la puedan entender, 40 veces para que la puedan... Esa es una persona... Para eso fue hecho los proverbios. Para el joven fue hecho los proverbios. ¿Por qué para el joven? Porque los jóvenes en la adolescencia carecen de muchas experiencias. Y este libro de los proverbios te va a decir, mira, hijo mío, ten cuidado con la mujer ajena. Mira, hijo mío, ten cuidado con la mujer extraña. Mira, hijo mío, ten cuidado con los que se acercan a ti. Ten cuidado cuando camines por esa frontera que es tan sutil que te puede llevar en tu ignorancia a caer en algún tipo de compromiso que te pueda arruinar toda la vida. Y tú dirás, ¿qué ejemplo? Bueno, sí, vete de viernes social y de viernes social patina allá en un sitio de esto. Y después la muchachita salió con una barriga. Mira a ver si toda la vida tuya no te va a cambiar. Hello, se me zafó eso. ¿Te va a cambiar o no te va a cambiar? Te va a cambiar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Estoy hablando de lo que es cotidiano. Nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Tenemos que tener y enseñar a nuestros hijos de todas esas situaciones que se pueden enfrentar. ¿Y dónde están? En la palabra de Dios. ¿Y dónde están? En los libros sapiensales. ¿Y dónde están? En los proverbios más que ningún otro. ¿Por qué? Porque es el libro que me enseña todo lo que es el diario vivir. Todas las amenazas, los atractivos que este mundo puede dar. Están escritos ahí. ¿Ok? Son para ayudar al sabio también. Nadie es excluido de este libro. ¿Este libro es para quién? Repítelo conmigo. Para todos. Para todos. Se utiliza un lenguaje figurativo. Porque la sabiduría es abstracta. Tú sabes lo que es algo abstracto, ¿verdad? Toca a tu papá, Keila. Lo sentiste ahí, ¿verdad? Pero toca la sabiduría. No puedes tocarla. Mire, usted no piense que usted se va a acostar hoy y que mañana van a hacer con una sabiduría violenta. Porque la sabiduría es progresiva. ¿Progresiva en relación a qué? Progresiva en relación a qué es su sabiduría. ¿En su relación con quién? Con Dios. Con Dios. El origen de la sabiduría es Dios. Por lo tanto, usted no piensa que usted se acostó y después de este seminario y mañana va a ser sabio. Usted tiene que cultivar la sabiduría. Usted tiene que anhelar la sabiduría.
Usted tiene que tener eso dentro de usted, dentro de su persona, dentro de su carácter, de que todos somos diferentes, de que hay momentos donde no vamos a estar de acuerdo, donde podemos tener una leve visión de cómo hacer las cosas, pero mi hermano, la Biblia me dice que yo te tengo que amar y tengo que buscar la forma de entender o mediar. Porque no de complacer, no se equivoquen, no es de complacer, porque aquí no está un KBM que complacen peticiones en la radio, en el AM. Tírame tal número, tírame tal número. No. No es cuestión de complacer, porque en la toma de una decisión sabia hay que considerar el macro y no el micro. Yo puedo tener un pensamiento, píntame la iglesia negro, y ustedes dirán, pastor de negro. Yo le digo, sí, pero es que el negro es como que oscuro, eso es como satanismo, eso es como no, pues yo le digo, sí, pero eso es como tú lo ves. Yo lo veo que quizás pues queremos tener una atmósfera como de teatro o alguna de estas artes liberales, y pues vamos a pintarla de negro, ¿verdad? Y podemos diferir en todo esto. Pero cuando se llega a un consenso del cuerpo, dice, no, ni de negro ni de blanco. La iglesia dice, el cuerpo dice que es gris. Es gris. Entonces uno tiene que irse con el gris. Yo que la quería negro, el otro lo quería blanco, y el cuerpo dijo que era gris. Pues yo tiene que ser gris, porque tenemos que tener el sentir de la mayoría. Ahora, la mayoría puede estar completamente errada. Eso lo vimos en la estructura familiar. En una democracia todos pueden estar completamente errados. Vamos de pachanga y todo el mundo dice, nos vamos de pachanga. No, eso no es lo que estoy diciendo. El gobierno que debe dirigir nuestras vidas es el teocrático. Eso lo estudiamos una vez, que es el gobierno de Dios. Sí. Ese es el gobierno que debe tener cada uno de nosotros. Ok, el tema del libro, capítulo 7, el temor a Jehová. Es el tema del libro. Para el pecador, temor es miedo. Para el pecador es juicio final. Para el cristiano, temor es reverencia, respeto y fidelidad. Oiga bien. Así que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. El principio de la sabiduría es tener reverencia con Dios. El principio de la sabiduría es tenerle respeto a Dios. El principio de la sabiduría es serle fiel a Dios. ¿Ok? Eso es lo que debe haber en el corazón de un cristiano. No solamente en el sentido, sino en el tiempo. Porque usted pregunta por ahí quién le cree a Dios, todo el mundo cree en Dios, o la gran mayoría de las personas creen en Dios. Pero, ¿obedecen a Dios? ¿Obedecen a Dios? ¿Le da la importancia a Dios que se merece en su vida? No se la da. O sea, que cuando se habla de principio es de importancia y es de relación, ¿ok? Y es de aplicación. Ahora bien, quiero terminar. ¿Para quién fue dirigido el libro? Mire, es posible que haya sido dirigido para jóvenes. Jóvenes que se iban preparando para tener posiciones dentro de liderazgo dentro de la sociedad, especialmente dentro de la sociedad de Israel. Si usted va al Nuevo Testamento, usted va a ver que Jesucristo utilizó proverbios en el Nuevo Testamento. Si usted se busca Lucas 14:7, vamos a buscar Lucas 14:7 y alguien que me busque Proverbios 25, 6 y 7. Lucas 14:7 y Proverbios 25, 6 y 7. Aleluya. Lucas 14:7. ¿Quién lo lee? Por favor. Observando cómo exponían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Ok, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Está hablando de cuál debe ser la posición o el lugar que uno ocupa en una actividad. Una boda, una actividad. ¿Ok? ¿Y qué dice Proverbios 25 de 6 al 7? No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Ese pensamiento que Jesús declara con relación a la posición donde tú te ubicas en una boda, es un pensamiento de la vida cotidiana
que se estableció en los proverbios en lo que es relacional. Antes de que tú te sientes aquí, espera que te posicionen. No seas presente. Ah, espera que se te haga presente. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo ahí. Así por el estilo hay muchas más. Mateo 7:24 versus Proverbios 14:11 dice, la casa habla de que nuestra casa debe ser edificada sobre la roca, no edificada sobre la arena. Lo que queremos establecer es lo siguiente: el peso social del contenido del libro tiene que estar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden entender eso, porque si ustedes entienden eso, porque, miren, la problemática que hubo en el Antiguo Testamento en cuanto a lo relacional de la sociedad es la misma que hay en el Nuevo Testamento, es la misma que hay en esta generación, en la generación pasada y en las generaciones que vengan. Nuestras relaciones van a estar laceradas o marcadas o bendecidas de acuerdo a como nosotros podamos trabajar con toda esta serie de situaciones, ¿ok? Pedro utilizó los proverbios. Y hay muchos ejemplos que hoy no te los puedo compartir. ¿Quién más? Pablo utilizó los proverbios en sus escritos. ¿Ok? El Señor Jesucristo utilizó los proverbios en sus enseñanzas. ¿Ok? Y usted dirá, ¿y para qué sirve este libro hoy? Y con esto lo voy a dejar. ¿Para qué sirve este libro hoy? Pues mire, este libro toca cada aspecto de la vida humana y el interés de Dios en su comportamiento. Número 1. Número 2. Más que una simple consideración de comportamiento con el prójimo, la sabiduría a quien le responde en relaciones a Dios. Wow. Número 3. Quien rehúsa la sabiduría que proviene por el temor de Jehová es un necio. Ahora le pregunto yo. Están grabando. La persona que no conoce a Dios. Piensa en la persona que no conoce a Dios. ¿Será sabio o será necio? ¿Cuántas personas hay que hoy en día están ausentes de sabiduría? ¡Wow! ¿Cuánta necesidad hay de que las personas conozcan a Dios a través de qué? La sabiduría de Dios a través del Evangelio. Los proverbios deben ser meditados, considerados por separado, leer pocos a la vez. Cada proverbio te trae una enseñanza. Si usted saca un proverbio del contexto de la Biblia y lo aplica a otra situación, lo que usted puede causar es un error catastrófico. ¿Ok? Mucho más catastrófico que cuando usted saca un verso del contexto en un estilo literario, como en una prosa. No es lo mismo yo sacar un texto del contexto en la historia de David que sacar un proverbio del contexto. Este va a marcar una diferencia más trágica. Aquel está acompañado de una secuencia de eventos, pero este solamente cambia todo el panorama, te lo cambia de lo opuesto a lo positivo, de lo positivo a lo negativo. Y si tú no lo interpretas correctamente, entonces va a tener una visión errada de lo que el proverbio te está declarando. Así que básicamente yo los exhorto a que ustedes le den énfasis a este libro. Y me gustaría la próxima vez que yo tuviera una oportunidad con ustedes, hablarle específicamente de cómo deben ser, cómo el libro nos dice que deben ser las relaciones de familia. Cómo debe ser la relación de usted con su pareja. Cómo debe ser la educación sexual que usted le da a sus hijos. ¿Quién la va a provocar? ¿Cómo usted se la va a comunicar? Son temas que hoy en día están en las primeras planas de todas las noticias. Que si es papi, que si es la escuela, que si es la escuela, que si es papi. Aquí nosotros tenemos en la palabra del Señor la guía de cuál debe ser el orden de este y de muchos temas más
y de todos temas que tenga que ver con la sociedad. Vuelvo y le digo, si usted desea saber cuál es la voz de Dios para su vida, el pueblo lo que tiene que hacer es centrarse en lo que dice la Escritura, porque aquí está todo lo que el hombre necesita, en todas las áreas de su experiencia de vida. El que podamos discernirla o interpretarla depende de que nosotros nos demos a un estudio de las mismas, ¿verdad? Un estudio que nos permita levantar lo que está escrito aquí. No es solamente leerlo, levantarlo. Así que ese capítulo 1 de Proverbios te dice el tema, te dice para qué fue escrito y te dice el principio universal, el temor, ¿el qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo aquel que no tiene ese principio es un necio. No en comportamiento ni en acción, sino en lo más fundamental. Si no tengo una relación con Dios, nunca voy a poder entender cómo Dios se relaciona con el prójimo, nunca yo voy a poder relacionarme con el prójimo con el modelo perfecto, y el modelo perfecto es Dios. Te dejo con esto, Dios te bendiga y Dios te guarde. Queremos entonces